Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Nuestro compañero Luis Álvarez ha pasado varias noches en una habitación de hotel que aparentemente es como todas las demás. Sin embargo, según cuenta la historia y según afirman varios testigos, en esa habitación de un parador catalán ocurre algo que ha causado recelo en los trabajadores del lugar durante años. Incluso la estancia ha permanecido cerrada mucho tiempo. Nuestra misión, entrar en ella y contar lo que ocurre. 1:09. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Luis Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Recién llegado. Te hemos cogido prácticamente de la mismísima carretera. Un caso curioso porque seguramente tiempo atrás sería inconcebible que las propias autoridades responsables de un organismo, hay que decirlo además, que funciona tan bien y que es maravilloso. Nosotros somos muy habituales, como son los paradores, que en diferentes puntos de nuestro país hablen abiertamente de misterio y sobre todo, mucho más allá de los mitos antiguos de fantasmas o de aparecidos en lugares que estaban cerrados a cal y canto. Aquí tenemos datos, vamos a escuchar voces. Esto es lo novedoso, porque la mayoría de las veces que nos hemos aproximado a un hotel, a un lugar de alojamiento donde se contaban leyendas o verdades de este tipo, siempre nos encontrábamos casi siempre con la cerrazón. En este caso no ha sido así, y has estado en una habitación concreta que es la 712. Habitación 712. Ese sería un buen título para esta noche. ¿A dónde nos vamos, Luis? Pues nos vamos a 100 kilómetros de la ciudad de Barcelona, en Cardona. Es un pueblito muy conocido por sus minas de sal y por la importancia histórica de las familias nobiliarias que allí vivieron durante varios siglos, pero sobre todo por su castillo. Tiene un castillo maravilloso en lo alto de una montaña que fue erigido hace bastantes siglos y que tiene una leyenda muy particular desde el primer día casi, ¿no? Nosotros estuvimos allí, hoy día forma parte de esa red de paradores nacionales, son hoteles de lujo, ¿no? Para los que no hayan ido, en los que se está muy bien porque son edificios históricos reformados, digamos, en hoteles de 4 o 5 estrellas, ¿no? Y lo que no podíamos imaginar nunca, nosotros ya sabíamos esta historia, Iker, tú recuerdas, el Parador de Limpias es uno de esos lugares donde algunas veces, ¿no?, se ha publicado, se cuentan Cantabria. Cosas, sí. Pero yo no tenía ni idea, fue Javier Coria el que nos contó esta información y da la casualidad que el nuevo jefe de prensa de Paradores Nacionales, Carlos Hernández, pues es muy amigo mío, entonces se lo puse encima de la mesa y como él es un hombre de mente abierta, él se dio cuenta de que lejos de perjudicar a la imagen de Paradores le iba, digamos, a granjear algo más, un valor añadido. Es decir, no solo tenemos un castillo, que ya de por sí es un gran valor, sino que tenemos un castillo con una leyenda preciosa y con un fantasma. Buenas noches, amigos. Será solo uno de los temas, porque, madre mía, iba a decir el guirigay, ¿no? Popurrí, panoplia, que diría mi buen amigo Santiago Camacho, 1000 términos para la cantidad de historias que se concentran esta noche. Esta solo es la primera. Por ejemplo, tenemos una entrevista que a mí yo creo que me va a emocionar, tendré que contenerme, no digo con quién, el rey del terror en España, hacía años que no concedió una entrevista, sé que va a hacer un esfuerzo enorme por estar con la familia de Milenio 3 y cómo lo agradecemos, pero será en la segunda hora. También vamos a conocer una historia asombrosa de documentos oficiales del Ejército Español, con un investigador valenciano bien conocido, Vicente Juan Ballester Olmos, que tiene en su poder documentos que hablan no solo de visión de luces, sino de caída de objetos sobre territorio español, secreto hasta hoy mismo, y habrá muchísimas cosas más. Luis, ¿cómo es esa habitación? Si tuviéramos un micrófono como el que tenemos, si pudiéramos estar ahora mismo en esa habitación donde has pasado varios días, si tuviéramos que describirla para que la gente ahora mismo la vea en imágenes. Pues esa habitación tiene algo especial. Está en la planta número 7 de este castillo, que es un absoluto laberinto. De hecho, los turistas se pierden alojados. Hay gente del servicio que se los encuentra a veces perdidos por los pasillos porque se desorientan.
Y esta habitación es curioso porque, bueno, hay que decir, es una maravilla de habitación. Es quizá de las más pequeñas de todo el Parador, la 712, pero tiene unas vistas impresionantes a los Pirineos. Y amanecer en esta habitación, ya digo, es maravilloso, así como anochecer, ¿no? ¿Cómo es? Pues tiene muebles antiguos. Quien haya estado en Paradores sabrá que siempre tienen ese gusto por, digamos, el mobiliario un tanto rancio, antiguo, ¿no? Con esa imagen casi de intentar preservar lo que es el mobiliario de un castillo. Y es que nos encontramos nada menos en la 712 con las habitaciones de los condes, antiguos condes, del castillo de Cardona, el castillo histórico. Es una de las familias más importantes nobiliarias de la historia de toda Cataluña, porque los llamaban los reyes sin corona. Ellos eran los propietarios de estas salinas y digamos que financiaban en la sombra pues a la monarquía, ¿no? Y tenían, digamos, mucho poder por ello. Sin embargo, siempre le fueron fieles a los reyes y por eso su dinastía duró bastantes siglos, 600 años. De hecho, todavía hoy sigue habiendo este título nobiliario en activo, ¿no? Por eso buscábamos en esta habitación los ecos del pasado y decidimos pasar 3 noches, no sé si en un efecto de valentía, no lo creo, ¿no? Porque aunque la habitación no se abre nunca, ojo, es decir, ellos no la alquilan. Es una cosa que nos comentaba el director y hay que agradecer también que hayan hablado tanto gente del servicio como el director. Les ha costado un poquito, cuidado. Pero ha sido muy agradecido hablar con ellos y saber que para evitar problemas no alquilan esta habitación habitualmente y suelen dejar el ala 7, el ala oeste del castillo, vacía, a no ser que el hotel evidentemente esté muy lleno o que, y esto es muy divertido, o que el turista pida exclusivamente la habitación 712 para pasar una noche de terror. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos líneas. Algo está cambiando porque hay incluso un artículo en una revista, luego lo comentaremos, de Paradores Nacionales, que en vez de avergonzarse de las historias de leyenda y fantasma, pero aquí vamos a ver que hay mucho más que una leyenda, pues se hacen eco de ellas. Curiosísimo, como siempre, y esta noche sé que va a llegar un montón de información que serán futuras investigaciones para nuestro equipo. Abrimos líneas por si alguien conoce historias como estas o ha estado en esta habitación. O en cualquier otra habitación de cualquier otro hotel, tanto de nuestro país como de otros países, porque nos han escrito muchas veces contándonos que han pasado una mala noche y luego se han dado cuenta de que era un parador o un hotel con leyendas de fantasmas y de aparecidos. 2 vías de contacto: Iker 7640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com. Además, yo estoy impresionada viendo las imágenes del parador de Cardona, ahora precisamente en la página de Paradores. No me extraña que allí haya leyendas de aparecidos, de fantasmas. Sorteamos además esta noche pack de libros, luego más información. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, ¿tú conoces alguna leyenda de una habitación donde el servicio incluso pidiese hacer la ronda de limpieza acompañado? Sí, y además fue hace unas pocas semanas el palacio del gobernador de Gibraltar. Concretamente el fantasma que se aparece es el de Alitea de Lucerna, que en el siglo XVI tuvo una serie de aferes amorosos prohibidos por su familia, que era de alta alcurnia. Decide escaparse de este lugar junto con un novicio que era un monje franciscano, que era su novio, que se mete en el convento para poder seguir viéndola, ya que a ella la ponen como monja en otro convento cercano, y se veían en misa. En estas misas son capaces de poder hablar para hacer una estrategia de huida. Van a huir, cogen un bote para internarse en el estrecho. Extrañamente, el hermano se entera de la historia. Extrañamente, digo que el amante de ella nunca regresa a Gibraltar, ya que fallece supuestamente ahogado. Nunca sabremos si realmente lo tiraron y lo ajusticiaron allí mismo. Alitea de Lucerna es emparedada viva por su familia en el convento franciscano, justo en el lugar donde está la habitación, la suite número 21 de este sitio. La primera persona que escribe sobre esto es exactamente en 1838 el comandante Richard Hoare, que estando en el palacio se entera y entrevista a varios testigos que la han visto. Lo más curioso es que entre los años 44 y 47 es el mismísimo teniente general Sir Kennedy Anderson quien afirma haberla visto en persona. El último avistamiento de ella que se ha comentado a nivel público y que se puede, aquí tengo los documentos que la gente delante, que he conseguido del gobierno gibraltareño, el último que tienen documentado es en el año
2007 una diplomática de la isla de Malta. Yo tuve la suerte de poder entrevistar a gente en el servicio que había estado más de 20 años allí y que afirmaban haberla visto en esa habitación 21, de la que incluso un sacerdote hizo un exorcismo hace algunos años. O sea que hay más casos. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Historias, y todo el mundo evidentemente. Ahora nos interesa esta hasta el punto de saber o intuir, Luis, no sé si es verdad o leyenda, que el servicio hizo esa petición, no recoger esa habitación 721, ¿no? 712, perdón. No recogerlas individualmente, sino que siempre hubiese alguien. ¿Esto es verdad o no? Sí, de hecho se reconoció por convenio. Es decir, esto me lo confirmaba el director de paradores y me decía, no del hotel, de toda la red de hoteles, que es una cosa curiosa, ¿no? El hecho de que permitan a las camareras de pisos trabajar de 2 en 2 en la habitación cuando se alquila. ¿No? Aunque en esta planta, es decir, el fenómeno se restringe a esta habitación, pero sí que es cierto que comentan, ¿no?, que las sensaciones se tienen en esos pasillos de este ala oeste de la planta 7, ¿no? ¿Qué es lo que se vive? ¿Por qué tiene fama? ¿Por dónde nace esta historia? ¿De qué es lo que se ve? ¿Una aparición realmente? ¿Una luminaria? Son dos apariciones de personajes de época. Y es una historia, digamos, que me ha conectado con aquellos viajes que hicimos a Escocia, y además es importante que España se dé cuenta, ¿no?, que el gran valor que tenemos también en todo esto, porque cuando uno va a Escocia y se da cuenta de que los propios escoceses o ingleses explotan en sus castillos estas leyendas, les están añadiendo un valor, y en este caso es así. Y no se diferencia en nada esas historias maravillosas de espectros del siglo XV, ¿no?, en el Parador de Cardona, porque se ve exactamente igual. Son personajes vestidos de época medieval, y en este caso son 2 personas, es un hombre y una mujer. A la mujer casi yo diría que la tenemos medio identificada. La mujer que ha visto varias personas. Varias personas. Se comenta, y ahora lo veremos en los cortes que iremos sacando para que la gente pueda escuchar los testimonios de primera mano que hemos conseguido allí estos 3 días, pero sí que hay gente que dice haber visto. Y luego otra serie, esto digamos que son los fenómenos más potentes, no son tan habituales, pero luego hay otros fenómenos que no por ser menos impactantes o no por ser tan fuertes, digamos, son menos importantes, ¿no? Y son esos en los que la gente no puede dormir bien, pasa una noche muy mala, y sin saber siquiera que ahí sucede nada, en esta planta, por ejemplo, deciden marcharse del parador antes de tiempo, ¿no? Esto es una cosa que nos han reconocido y que me ha llamado mucho la atención. Empezamos la investigación en vivo, porque la idea siempre de Milenio 3, estamos todo el equipo ya, con Fermín Agustí, con nuestro compañero Carlos Largo y, cómo no, con Geray Martínez, que ha sacado de ese cajón de la antigüedad musical estas joyas, ¿no?, que yo creo que son la banda sonora perfecta para esta historia en concreto, El Espinazo del Diablo. Luis, documentos, voces, personas que van a ir como en un puzzle contándonos esta historia y demostrándonos que hay nombre, apellidos. Claro, muchas veces pensamos leyenda, lo hemos dicho todos en esta noche varias veces, ¿no? Aquí parece que hay una realidad, sea cual sea el fenómeno que la origine. Comenzamos. Pues comenzamos con el primer corte, que pertenece a un hombre, digamos, es uno de esos cortes de los que siempre hablamos, que tienen, digamos, un valor mayor, si cabe, ¿no?, porque todo testimonio tiene siempre un valor, pero porque es una persona de mucho crédito. Él es el exdecano del Colegio de Abogados de Cataluña y también expresidente de la Asociación de la Prensa Catalana. Es un periodista muy reconocido y escritor. Estuvo muchos años en La Vanguardia y ahora es escritor de novela negra también desde hace años. Es muy conocido. Se llama Francisco González Ledesma. Ahora es un abuelo de 80 años. Es un clásico, encantador. Francisco González Ledesma, hombre. Eso es, bueno. Pues en este ganador caso, de muchísimos premios literarios. Y además es una pasada la entrevista que hemos tenido con él esta misma mañana en Barcelona, porque él pasó una noche en el Parador y se sorprendió de toda esta historia. Digamos que la conocía, pero no creía en ella, ¿no? Y escribió un artículo en El País que me pasó Javier Coria, divertidísimo, en la edición de Cataluña, que dice: ustedes no me van a creer cuando les cuente esto. Así se titulaba. Vamos ¿escuchamos? El primer corte. Entonces, bueno, me costó mucho dormirme. Al final lo conseguí. Por la mañana, pues en recepción me preguntaron qué tal noche ha pasado, ¿estás contento de su habitación? Digo, sí, de la habitación sí, pero la verdad deberían ustedes tener más cuidado, porque arriba ha habido un huésped que ha estado moviendo muebles, haciendo un estruendo tremendo, y parecía como si arrastrase la cama de un lado a otro de la habitación. Y me miró como extrañado, dice, perdone, pero es que en la habitación superior a la suya no había nadie, estaba vacía. Dice, procuramos no alquilarla nunca,
porque es una habitación que tiene una cierta fama. Y ahí terminó la historia, me quedé absolutamente impresionado, y al cabo del tiempo escribí un artículo de cosas extrañas que me habían sucedido en la vida. Se titulaba "Ustedes no van a creerlo", y efectivamente, quizá ustedes esto no van a creerlo, pero juro que me sucedió, juro que pasó en el parador de Cardona, y juro que allí se arrastraba un ejército de personas y de muebles. O sea que es la absoluta verdad, aunque ustedes no vayan a creerlo. Pues ahí lo han escuchado, ¿no, Iker? Son los cortes, es la voz, digamos, de un hombre de un gran valor. Primero por hablar así de claro, ¿no? Y segundo por haber sido exdecano del Colegio de Abogados, director de la Asociación de la Prensa, periodista a la vanguardia durante décadas, escritor de novela negra, abogado. Es decir, es una persona que tiene una gran historia. Y lo pasó mal esa noche él. Más que pasarlo mal, no durmió en toda la noche. Él no sabía que era un fantasma. Él no sabía que arriba no había nadie. Él estaba justo en la planta sexta, justo debajo en una suite. Y digamos que es un hombre respetuoso, porque yo en su lugar hubiera montado un Cristo tremendo en recepción si el de arriba hubiera estado moviendo los muebles durante toda la noche. Pero en este caso él se aguantó, parece que pudo dormir algo, y a la mañana siguiente fue cuando se quejó, y como hemos oído, fue cuando le dijeron: pues me temo, caballero, que como ha pasado alguna vez, arriba no hay nadie, y le pido disculpas, pero el culpable es nuestro fantasma, ¿no? Más documentos. Pues tenemos el testimonio en este segundo corte de Javier Coria, que nos habla de los orígenes, de cuándo empiezan a hacer esa, digamos, no leyenda, porque la leyenda viene de mucho más atrás, probablemente del siglo XI, XII, ¿no? Todo castillo tiene una leyenda, pero digamos cuando se empieza a escuchar públicamente eso de que hay un fantasma, ¿no? O que ya hay personas que empiezan a tener contacto con lo luminoso, con lo extraño, entre los pasillos, entre los muros de este castillo. Vamos a escucharle. Pero el misterio de toda esta historia, pues curiosamente, empieza en 1976, cuando se funda el Parador Nacional Duques de Cardona, y podríamos decir que hay un resurgimiento, una modernización de esta leyenda. Y todo ello viene cuando tanto trabajadores como clientes del Parador Nacional empiezan a decir que en una determinada habitación, concretamente la 712, hay una serie de fenómenos extraños, ¿no? Nos dicen que hay ruidos, nos dicen que hay apariciones. Unos ven a una mujer joven vestida con ropajes medievales. Otros dicen que es un hombre, también con ropajes medievales. Incluso nos dicen que estando la habitación cerrada hay movimientos de muebles. Y también que algunos animales, principalmente perros y gatos, se niegan a entrar en esta habitación. 1:27, líneas abiertas, como siempre, en Milenio 3, esta primera parte, que es un poco así extraña. Hemos tocado el tema de alojamientos donde pasan cosas en nuestro país, pero la confirmación de que Luis acaba de llegar, ahora nos contará qué le pasó a él exactamente, si es que le pasó algo, cómo lo vivió, trae documentos recién llegado de la carretera. Carmen, curiosamente, el propio informe de Paradores, en su órgano de difusión, habla de un fenómeno que yo pocas veces he oído, que es la concentración de los muebles. Sí, decían que en esa habitación 712 habían encontrado, precisamente las señoras de la limpieza, los muebles juntos en el centro de la habitación, sin que nadie, por supuesto, hubiera accedido a esas estancias ni en días anteriores ni justamente esa noche. O sea, que se apiñaban como todos en el medio. Claro, tal vez eso de mover los muebles, por eso me ha recordado al informe que se publica en la revista de Paradores. Tal vez ese movimiento de muebles del que hablaba el periodista fuera por eso, ¿no? Incluso tenemos el testimonio, que me parece de verdad importante, del propio director. Sí, el propio director, Jaume Sebastián, que al principio estaba un poco reacio de nuestra llegada, reunió a todo el personal del hotel y les dijo que íbamos a aparecer por allí, un equipo de Cuarto Milenio iba a entrar a grabar, y que les daba absoluta libertad para contar lo que hubieran vivido si es que a él no se lo hubieran contado aún, lo cual, digo, ya es de un gran valor, ¿no? Hemos pasado casi 4 noches seguidas allí y, bueno, tenemos un bonito recuerdo, pero es importante escuchar estos cortes porque es el director de un hotel que lidera un equipo de muchas personas en un espacio de prestigio como es un Parador de 5 estrellas y algo que pertenece a Patrimonio Nacional y que es propiedad del Estado también, hay que decirlo. Vamos a escuchar. Son, digamos, los testimonios o lo que él recuerda, ¿no?, de toda esta historia allí. Bueno, pasan más o menos unas 25.000 personas al año por aquí, como clientes, y algún cliente ha hecho algún comentario, pues a unos
meses, pues bueno, una señora inglesa me comentó que había tenido la sensación, bueno, estaba con su marido, pero había tenido la sensación de que alguien le cogía la mano durante toda la noche. Dice, pero la sensación era muy buena. No sé, son cosas así, comentarios de este tipo. Perdiendo por tanto el dinero. Bueno, también hemos visto algunas personas, bueno, en concreto una pareja, gente joven, que tenían para 2 noches y comentaron al día siguiente que se tenían que ir porque no habían podido dormir en toda la noche. También puede ser sugestión o Siempre en la misma habitación, 712. O en el ala oeste, en la planta 7. Yo prefiero pensar que es en la 712 para que la gente no deje de ir al hotel, porque me decía el director, a ver si después de esto, chicos, nos vamos a quedar aquí vacíos y me quedo sin trabajo, ¿no? Decía, o ¿no? todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario más bien, ¿no? Oye, y llegamos a tu investigación más personal. Llegamos a algo casi, digamos, aún más importante que todo eso, Iker. Y es que hay una historia aquí detrás aún más impresionante. Y nos hablaba el director de ahora, digamos, con un poco de pudor. Después ya, a micrófono cerrado, nos hablaba con más libertad, es normal, ¿no?, por su imagen. Pero es que él, cuando tomó su puesto hace unos años, recibió una carta del anterior director, que había estado hasta el año 86, y le decía: querido director, le deseo toda la suerte del mundo en su andadura, pero he de contarle una cosa. El castillo que usted va a ocupar tiene un fantasma. Eso lo decía el director antiguo, dándole el relevo al nuevo. Ajá. Y contaba una de las historias... En una carta, es maravilloso, es como de Edgar Allan Poe, del que vamos a hablar luego. Y además contaba qué es lo que había pasado en una tarde, a las 5 de la tarde. Y seguramente el fenómeno más espectacular por las personas que estaban presentes, el mismo director antiguo y 2 señoras de la limpieza, más otras 2 que se le unieron, digamos, ante este fenómeno, ¿no? Y es que trataron de abrir la de la 712 para ver si todo estaba en orden, pasar el polvo, etcétera, ¿no? Ver si los muebles, imagino que estaban colocados, ¿no?, después de lo que ha comentado Carmen. Y la puerta no abría. Era la única habitación que no habían ocupado, pero sin embargo la puerta no abría. Intentaron forzar la puerta, la mujer llamó a la puerta pensando que a lo mejor habían alquilado la habitación a alguien y ella no lo sabía, pero al principio no respondía a nadie, hasta que de repente se oyó una voz dentro que dice, con un tono muy grave, dice: espere. Claro, ella se pregunta si es que hay alguien o no, baja a recepción, pregunta si la habitación está alquilada, le dicen que no, que es imposible, que lleva semanas sin estar alquilada, y decide subir el director, intuyendo que algo, este antiguo director, no el que hemos oído, que algo podía estar pasando relacionado con estos fenómenos, ¿no? Y es cuando suben, intentan forzar la puerta, igualmente sigue sin abrir, y escuchan una voz al llamar con los nudillos que les vuelve a decir lo mismo: espere. Cuando por fin abren la puerta, ven que no hay nadie, pero cuando abren la puerta del baño, Iker, se encuentran el grifo abierto del lavabo a todo chorro, casi saliéndose el agua por el lavabo, una toalla húmeda y 2 huellas de yeso en el suelo, como si un hombre tuviera los zapatos muy grandes y manchados de yeso. Ellos reconocían que es imposible que una persona hubiera saltado por la ventana y hubiera desaparecido de allí. Varios testigos y el director antiguo de este parador, lo que nos parece increíble, y lo repito, vamos a hablar en la segunda hora del 200 aniversario del Rey del Terror, Edgar Allan Poe. Pues es el inicio de uno de sus relatos prácticamente, ¿no? Le deja una carta diciendo que pasa algo en esa habitación en concreto. ¿Durante cuánto tiempo estuvo cerrada, más o menos? La habitación está cerrada prácticamente siempre, a no ser que alguien la pida, o a no ser que... O sea, que alguien es profeso, quiera ir ahí, la tiene cerrada, como ocurre en otros lugares. Claro, o a no ser que alguien quiera pasar... imagino que si el hotel está muy lleno, seguramente la abran. Pero cuando... Y esto es una cosa que me comentó, que me hizo mucha gracia, el director Jaume me dijo que cuando hay una convención de empresa, una cena de empresa, él lo comenta por si acaso alguien, digamos, se atreve, ¿no?, y generar ahí una especie como de... en la cena, ¿no?, como generar, digamos, pues, a ver quién es el valiente, ¿no?, que se atreve a pasar la noche aquí. A veces le juegan malas pasadas a las chicas y son a ellas a las que les mandan a la habitación. Qué manía, ¿no? A lo mejor pasamos menos miedo que... Claro, o a lo mejor es para ver si al final valientes duermen acompañadas, ¿no?, quién sabe. 712, una habitación con leyenda y con misterio. Por cierto, Luis, hay que visualizar todo el material que traes, que no hemos tenido ni tiempo a ver qué pruebas se han hecho y qué ha sentido. ¿Qué pruebas han hecho? Bueno, hemos grabado con el minidisc, con el mismo con el que han escuchado ustedes las entrevistas, ¿no? Y con la cámara, con Night Shot, además de la cámara normal que llevamos siempre en el equipo, ¿no? Y bueno, como era de esperar, porque parece, y ahora ya te diré qué es lo que opino de todo esto, ¿no? Pero no se ha grabado nada. Sin embargo, sí que hemos recogido a nivel personal
Y como decía el periodista Ledesma, yo sé que ustedes no me van a creer, pero hay experiencias, digamos, muy personales que no son tampoco demasiado importantes, pero sí que es cierto que suceden y que uno está muy acostumbrado a pasar noches en sitios raros, ¿no? Y incluso a estar muy pendiente de sus propios sueños, ¿no? Y es un lugar donde se tienen pesadillas especialmente densas durante toda la noche. Es difícil dormir en esta habitación, a pesar de que no hay un solo ruido, porque estás en lo más alto del castillo, ya digo, con unas vistas impresionantes, y no hay ruidos. La planta está vacía, ¿no? Entonces, se tienen pesadillas, eso por una parte, ¿no? Yo no suelo tener pesadillas, a lo mejor es una casualidad, quién sabe, ¿no? Pesadillas muy recurrentes, además, durante toda la noche, con un solo tema, ¿vale? Después me confirmó el cámara que él también en la habitación de al lado había tenido el mismo problema. Dice, pasado una noche terrorífica. ¿Qué cámara iba contigo, de pesadillas, Raúl Álvarez Díez y Carlos Arroba como ayudante. Entonces, ¿qué pudo pasar? Pues mirad, sin ir más lejos, estaba hablando por teléfono con mi chica a las 2 de la mañana antes de irnos a dormir. Ella estaba en Madrid, yo estaba en la habitación del hotel. Y recuerdo que de repente llamaron a la puerta, ¿no? Entonces le dije, a ver, espera un momento que voy a abrir, que debe ser Carlos o debe ser Raúl, que quieren pedir algo, ¿no? Y cuando abro la puerta veo que no hay nadie. Digo, vaya, ya empezamos, ¿no? O sea, quizás sea el primer fenómeno que vivimos aquí. Entonces no le hago demasiado caso, habrá sido el viento y demás, pero vuelvo a la cama otra vez, sigo hablando con ella y vuelven a llamar a la puerta, con lo cual ya digo, esto parece que no es... Salgo al pasillo y evidentemente no era una broma de nadie, porque tú sí que escuchas cuando una puerta se cierra o se abre, y en el pasillo hay, digamos, ángulo suficiente como para ver si alguien te está gastando una broma, no le da tiempo, ¿no? Y luego pasó una cosa que de verdad puede resultar ridícula, Aparte, ¿no? hay que decir una cosa muy clara, que las bromas, precisamente entre los que nos dedicamos un poco a esto, no son habituales ni recomendables, ¿no? En estos casos, No, y ni se suelen hacer, y el vamos. equipo lo tiene a rajatabla, claro, faltaría más. Pero luego pasa una cosa, te decía que un poco ridícula, porque tampoco tiene demasiada entidad, pero sí que tiene un gran valor cuando estás allí a las 2 de la madrugada, porque es la sugestión quizá la que puede hacer que uno pierda los nervios, ¿no? Y empiece a ver de todo, ¿no? Y yo estaba escribiendo, estaba esbozando lo que es el guión, preparando, digamos, todas las secuencias, armando lo que es el reportaje sobre la marcha, escribiendo en el portátil, cuando con estos grandes vientos que ha habido estos últimos días por allí, por Cataluña, no sé aquí en Madrid, pero yo tenía los labios cortados, entonces me hice así, me palpé como diciendo, vaya, debería echarme cacao. Y pensé, ahora buscar el cacao, estoy concentrado aquí, no voy a levantarme a buscar el cacao en la maleta, cuando de repente oigo un ruido de algo cilíndrico rodando por la mesa de atrás, que cae al suelo, me giro y es el cacao. Sé que no me van a creer, pero les juro que es verdad. Muy de Edgardo Allan Poe, que por cierto, se cumple el 200 aniversario de su nacimiento. Exactamente, 200 aniversario del nacimiento de ¿Qué este historia gran tendría Poe escritor con del todo? terror. Lo llamaría Habitación 712. Bueno, bastante tenía con su propia historia. Sí, que luego vamos a contar. Impresionante historia. Luis tiene que tener tiempo para revisar el material. Parece que, como decía en el audio, no se ha grabado nada. Veremos en el vídeo si se ha grabado o no. Santi, que me mira muy seriamente. Bueno, son estas pequeñas, grandes historias que siguen ocurriendo. Ahora, lo asombroso es que, por ejemplo, la revista oficial de Paradores saque, ¿qué te parece eso, Santi? Saque un informe sobre diferentes lugares donde han pasado estas historias. Esto antes sería inconcebible. Y me uno a Luisa en congratularme en que sea así, porque efectivamente, como muy bien ha dicho, en muchos países es casi parte de la propaganda de los establecimientos hoteleros el narrar las historias que suceden en ellos. Me viene a la memoria uno muy célebre en el cual precisamente incluso en sus folletos te explican la historia, que es el Hollywood Roosevelt, que es uno de los hoteles más antiguos de Hollywood. Es el primer sitio donde se celebraron las ceremonias de los Oscars, y sitio donde se han hospedado pues jefes de Estado, se han hospedado actores famosos, todo tipo de personalidades. Y si uno pues acude a la información del propio hotel, pues este no tiene una, tiene 2 habitaciones encantadas, la 928, en la cual se dice literalmente que en las tardes de viento mucha gente ha dicho que escuchaba a Montgomery Clift recitar sus líneas de aquí a la eternidad, porque es donde se preparó ese papel. Y Montgomery Clift tampoco tuvo una historia, en eso se parecía a Edgar Allan Poe, tampoco tuvo una historia personal precisamente agradable. Y la 1200, que lleva el nombre de Sweet Marilyn Monroe, porque era la favorita de Marilyn, y donde se dice que mucha gente se ha mirado en ese mismo espejo donde se miraba ella y no ha visto su imagen, ha visto la imagen de la actriz.
En fin, 1:39. Yo creo que también en homenaje a ese homenaje, valga la redundancia, que queremos hacer al rey del suspense y de la novela negra, Edgar Allan Poe, luego con esa sorpresa tan especial, ¿no? Esa entrevista tan emotiva para todo el equipo de la nave del misterio, luego la vais a escuchar. Vamos a ver, no podemos extendernos mucho tampoco en el tiempo, sé que es un gran esfuerzo por parte de la persona que va a estar ahí al otro lado, y me gustaría mucho que también le enviaseis mensajes. Yo no quiero decir el nombre y a ver si lo adivináis. Es el hombre que cambió la historia de la televisión. Ya lo han adivinado, ¿eh? Y que hizo... Bueno, pero no me digas quién, porque quiero que la gente... No te digo quién. Pues para ese hombre misterioso, luego preguntas, que va a estar con nosotros y que está peleando ahí delicado de salud y que hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie y que cambió todo un país con una sintonía, con una forma de hacer televisión, con unas historias de verdad que eran como para no dormir, ni más ni menos. Carmen, ¿qué dice el público? 7640. Pues nos dice muchas cosas. Lo primero, que admira la valentía de estos compañeros por pasar la noche en esa habitación, que él no lo haría, nos lo decía Paulo Regueiro. Mairena del Aljarafe, Sevilla, un motel que no alquila una de sus habitaciones porque dicen que allí se suicidó un hombre y aparece su espíritu, nos lo decía David desde Sevilla. Claro, muchos de estos casos, reales o no, repetimos, sean leyenda o no, se han quedado marcando los lugares, ¿no? Habría que hacer una criba, como tantas otras veces, de cuáles tienen documentos como los que ha traído Luis, concretos, con nombres y apellidos, y cuáles no. Nos dicen también, hola amigos, en diciembre el encuentro de Protección Civil fue en Cardona y os puedo asegurar que no pude llegar a pasar el arco, me dieron escalofríos. Vanessa, que es una seguidora de Milenio 3, dice que además es una apasionada del misterio, que este año se ha casado precisamente en el parador de Cardona y que reservaron todo el parador para pasar la noche. No recuerdo a quién le tocó esa habitación, pero fuimos varios los que no pegamos ojo en toda la noche. Había golpes continuos. Es un sitio muy especial. También nos dicen, hola amigos milenarios, mi familia es de un pequeño pueblo cerca de Cangas de Onís, cuyas casas han ido quedando abandonadas debido a la ausencia de juventud. Una de estas casas ha sido convertida por un matrimonio madrileño en hotel rural hace un par de años y la chica le ha dicho a mi madre que no se encuentra a gusto en la casa, que siente angustia y que a veces oye como si fuesen pasos, aunque no haya nadie en ese momento. Nosotros sabemos que en esa casa murieron, que sepamos, 3 personas hace años, una de ellas en circunstancias un poco extrañas, Por ya cierto, que no se sabe si fue de muerte natural o se quitó la vida. Rápidamente, chicos, una cosa, porque vamos con otro tema apasionante, pero podéis seguir escribiéndonos y en la segunda hora y en la tercera comentamos, si os parece, chicos, con más casos, alimentamos esto con más casos que conocemos y algunos paradores que también se habla de ellos. Pero es que pocas veces, lo decía Luis, he oído la descripción, primero, nunca he oído un caso como ese de espere, las llamadas, la gente subiendo y bajando y unos pies como de yeso. ¿Habéis escuchado alguna vez algo parecido? ¿Pies como de yeso? No. Yo no. No. Estaba el yeso entonces ahí, no era una marca sobre el suelo, sino que estaba como hecha. No es como una marca de agua, ¿no? Que después desaparece. Es como una marca de pies sucios de haber pisado en yeso. Sí. Ah, el propio pie llevaba el yeso y lo dejaba ahí como si alguien fuera descalzo. Como Además, si alguien fuera con unos zapatones muy grandes. Bueno, solo una cosa, un mensaje, nada más, y lo tengo que dar. Nos están oyendo desde el parador de Cardona. ¡Caramba! El recepcionista de noche, Vaya, que está sí, diciendo que magnífico el programa y que un saludo a Luis. Pasamos un rato allí muy agradable contando historias. Sí, Oye, por favor, si pasa cualquier cosa, amigo recepcionista, coges el móvil, subes para la área 7 y te llamamos, ¿eh? No tengas la menor duda. Luis, como siempre, compañero, muchísimas gracias por traernos el misterio en vivo. Lo importante era, en esta noche de homenaje al gran rey del terror, tener algo que era propio de su mundo y tenerlo con documentos, porque esto, pase lo que pase, pese a quien pese, sigue ocurriendo. Habrá que saber qué es y revisaremos todas tus cintas, lo harás tú, por supuesto, con toda la atención del mundo. Luis, gracias como siempre, crack. Muchas gracias, ha sido una noche agradable y unas noches inquietantes, las 3 pasadas. Gracias. Lo conoceremos punto a punto en Cuarto Milenio. Por cierto, que el lunes está ya la colección de Cuarto Milenio en los DVDs, 3ª temporada, con unos casos muy impresionantes, con imágenes muy impresionantes. Luego hablaremos de eso, con una gran obra coordinada por el gran Santiago Camacho. Por cierto, chicos, Santi, de esto vas a tener que hablar bastante, porque es un caso sorprendente. El Mundo, ni más ni menos, hablaba en una edición, y seguro que una de las noticias más leídas era esta, no tengo la menor duda: el ovni que el Ejército del Aire ocultó. Ese era el titular. Algo ocurrió en las provincias de Badajoz y Sevilla, 1965, pues 44 años prácticamente de secreto. Mira, a la 1:44 lo contamos. Carlos Cala nos da paso a esta historia, enseguida estamos con nuestro invitado. T6794769.
Estos dígitos son una clave importante. Componen el código de uno de los informes más extraños y hasta hoy ocultos del Ejército del Aire Español. Según reza esa información confidencial a la que ha accedido el investigador valenciano Vicente Juan Ballestero Olmos, el día 6 de diciembre de 1965 se observaron unas extrañas luces sobre el suroeste de la península. Poco después, se encontraron 14 extraños objetos en el suelo. En ese preciso instante, comenzó el secreto. Pues sí, la verdad es que algo debió ocurrir que se mantuvo en un férreo secreto y bueno, quien tiene la llave ahora para tener esos documentos, que desde luego con las fotografías que se han publicado en el mundo sorprenden, porque hablamos de objetos, no solo de luces o de visiones. El autor de esta investigación, y le agradezco personalmente que esté a estas horas de la noche con nosotros, es un hombre de sobra conocido para los que digamos que nos gusta la ufología, ¿no? Representante de la ufología, vamos a llamarlo de vertiente más científica, hizo libros pues que todos los que queremos este misterio tenemos, como por ejemplo el mítico OVNIS, el fenómeno aterrizaje y otras tantas historias como los ovnis y la ciencia y demás. Él es Vicente Juan Ballestero Olmos. Vicente, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Oye, te agradezco mucho que estés con nosotros. Menuda historia. Este nombre o este dígito tan difícil de pronunciar, tú tienes los documentos. Yo no sé si podrías contar a los cientos de miles de amigos que te escuchan ahora mismo qué pasó, qué se sabe, qué ocurrió ese día 6 de diciembre del año 65 y que hasta ahora no habíamos sabido prácticamente. Bien, en realidad esto es un asunto que, aunque tiene una cierta vertiente ufológica, pues es mucho más de interés para los historiadores de las relaciones internacionales, estudiosos de temas de espionaje y naturalmente para los investigadores de los temas aeronáuticos o astronáuticos, ¿no? Uh-huh. Aunque tiene, en efecto, también una pequeña vis ufológica, porque digamos que todo comenzó pues a las 9 de la noche de un 6 de diciembre de 1965, cuando una serie de observadores del todo fiables vieron en la población de Huelva, Arroyo Molinos de León, unos 7 objetos o 7 luces desplazándose por el espacio pues durante 1 minuto y medio en una trayectoria noroeste-sureste más o menos, ¿no? Bueno, esto no llegó a la prensa, fue conocido porque llegó directamente a Ignacio de Arnaude, que como sabéis es uno de los veteranos ufólogos españoles, que nos lo comunicó en su día, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los días siguientes, del 8 de diciembre al 28 de diciembre, se hallaron en varias poblaciones, en Fuente de Cantos y Montemolín, en la provincia de Badajoz, y en Lora del Río, en Sevilla, pues una serie de esferas de 38-25 centímetros de diámetro, objetos cilíndricos, hasta un total de 14 objetos metálicos diferentes, encontrados en esas 3 poblaciones que distan unos 100 kilómetros entre sí y que están alineadas justamente en la misma trayectoria noroeste-sureste. O sea, digamos, Vicente Juan, que durante 100 kilómetros, digamos, de distancia, algo que ahora descubriremos que pudo ser, había esparcido una serie de objetos, imagino que entre la población. Yo no sé si la población llegó a encontrarse con esos objetos, o los militares lo encontraron. Sí, o sea, los encontraron los agricultores, los labradores, que los hallaron en sus campos, probablemente, ¿no? Entonces informaron pues a los alcaldes correspondientes, los alcaldes lo informaron a las regiones aéreas correspondientes, las cuales pues se hicieron cargo de los objetos. Hubo unos primeros análisis en la base aérea de Torrejón de Talavera a La Real, y posteriormente los análisis más importantes en España los hizo el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, todo bajo el control del Ejército del Aire. Vicente Juan, esa es la primera parte del caso, perfectamente contada, es decir, hay unas luces, la gente ve unos objetos físicos que han caído, se han publicado algunas fotos que son increíbles, bueno, y vemos unos objetos recios, ¿no? ¿Emitían algún calor? ¿Se sabe algo de lo que dijeron los primeros que se aproximaron a ellos o no?
No, la información de los avistamientos de las luces o de los objetos al caer es muy breve, prácticamente es inexistente y no hay información. Lo que ocurre es que luego los análisis, sobre todo el informe realizado en Estados Unidos, pues determinó pues que en el proceso de reentrada, porque de lo que se trata es de que estos objetos son partes de un cohete de un cohete ruso que se desintegró sobre España, pues llegaron pues a unos 3.000 grados de temperatura, grados Fahrenheit, 1.600 y pico grados Celsius, y que llegaron pero se enfriaron en el último proceso de entrada, llegaron pues en torno a 300 grados centígrados a tierra, y a una velocidad pues entre 100 y 200 kilómetros por hora más o menos, ¿no? O sea que si hubieran precipitado sobre algún núcleo urbano, hubieran provocado seguramente algún tipo de destrozo. El periódico El Mundo, Vicente Juan, el día 18 de enero pasado, decía una frase que yo no sé, pero me parece desde luego interesantísima. Decía: el T-67-94-769, con más de 300 páginas, puede ser el informe más secreto de la historia de la ufología. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia de ese secreto a partir de la recogida de esos restos? Luego nos explicarás exactamente qué era esa nave o lo que cayó sobre España, pero ¿cuál es la historia de secreto sobre este informe y cómo lo tienes tú? Bien, pues digamos que en enero y marzo del año 1966, naturalmente ya el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial comenzó a hacer una serie de análisis, etcétera, y como en su día la prensa sí había publicado las informaciones relativas a las caídas de estos objetos, y de hecho la prensa local de Sevilla y de Badajoz publicó pues bonitas fotografías de las esferas principales, ¿no? Entonces, esto naturalmente se asoció a un vehículo espacial y rápidamente la embajada norteamericana, exactamente el agregado aéreo de la embajada americana, pues solicitó al Ministerio del Aire primero acceso y permiso para que algún técnico suyo participara en los análisis y pruebas que se estaban haciendo, y posteriormente ya se solicitó de manera formal al Ministerio del Aire pues naturalmente que algunas de esas piezas fueran trasladadas a los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, lo interesante es que pues el 23 de enero del año 67 hay un oficio del ministro de Asuntos Exteriores escribiendo al ministro del Aire, en donde, entre otras cosas, pues le señala que, habiendo consultado el asunto con su excelencia, el jefe del Estado, se ha tomado la decisión de autorizar pues una operación que consiste en ceder, a título gracioso y excepcional, y como prueba de mantener viva y eficaz la relación de cooperación entre los dos gobiernos, pues a que abonar o a prestar durante 5 semanas algunas de esas piezas a Estados Unidos para que se realicen allí los ensayos que crean pertinentes, en el bien entendido de que naturalmente España recibiría los resultados de los estudios y que Estados Unidos se comprometiera a mantener secreta su participación en estos trabajos. Podríamos decir, Vicente Juan, que Francisco Franco, ni más ni menos, estuvo muy al tanto de esta operación de los objetos que habían caído. Pues tuvo que dar, dio naturalmente el visto bueno, claro. Sí. Bueno, y llega este informe a tus manos, un informe, tú lo tienes, tú lo has visto. Como sabes, durante la década de los 90, yo estuve pues muy involucrado en el proceso de desclasificación de los informes del Ejército del Aire español, y pues jugué un papel de asesor en todo este proceso. Entonces, pues tuve muchos contactos telefónicos, muchas visitas con la sección de inteligencia del Mando Operativo Aéreo, y en uno de esos contactos se me comentó
que había llegado de la sección de inteligencia del cuartel general del Ejército del Aire en Madrid, pues una carpeta con un montón de informes y tal, y uno de ellos era el relativo a este asunto. Entonces, como en esa información no hay nada relativo a ovnis, pues esa es la razón por la que esto pues no se ha desclasificado. No entró dentro de, digamos, el paquete de fenómenos en efecto, anómalos, ¿no? Así es. Pero claro, a mí el tema de las reentradas, como investigador de otros temas científicos y tal, me interesa muchísimo. Entonces pedí oficialmente autorización, entonces se me dio acceso, visité Torrejón de Ardoz, y entonces allí pues no solamente se me desplegó toda la información, sino que se me hizo un juego completo de fotocopias de toda los 14 objetos se cayeron en aquella tarde del 6 de diciembre del 65, al final, Vicente Juan, sí, de esta historia curiosísima, ¿no? Y sobre todo tanto tiempo de desconocimiento general de esta información y de lo que movió en su día, era, digamos, el cohete que impulsaba, se ha comentado, yo no lo sé, a nivel secreto un intento de llegada a la Luna por parte de los soviéticos. En efecto, los primeros informes técnicos hechos aquí en España, bueno, entre otras cosas, algunos de los objetos metálicos que están hechos con una aleación de titanio llevan impresos caracteres rusos, caracteres cirílicos rusos, ¿no? Entonces ya se sospechaba naturalmente que esto podía ser pues de algún tipo de lanzamiento de alguna cápsula tipo Vostok, etcétera. Lo que pasa es que no había ningún lanzamiento anunciado para que se correlacionara con estas fechas. Luego se ha sabido que el 3 de diciembre se lanzó la nave espacial Lunik 8 desde el cosmódromo de Baikonur con destino a la Luna. Fue un lanzamiento no anunciado con el objetivo de un alunizaje suave, pero falló un retrocohete y la nave espacial se estrelló contra el mar de las tormentas en la Luna, ¿no? Y 3 días después el cohete SL-6 de varias etapas, el cohete lanzador, decayó sobre la Tierra y cayó, ya te digo, el día 6 de diciembre y se desintegró sobre España, concretamente sobre las provincias de Badajoz y Sevilla. Vaya historia, de verdad, increíble, porque el trasfondo es casi más misterioso que el de un fenómeno si fuese ovni, ¿no? Que es que había un viaje secreto, vamos a llamarlo así, hacia la Luna, y los restos de esa odisea cayeron en nuestro país. Vicente Juan, que te invito un día, cuando quieras, a un debate sobre ese tema tan polémico del que tanto nos preguntan, para hablar libremente sobre esos informes oficiales del Ejército sobre los ovnis que pueden ser auténticos ovnis. Bueno, si es que los ovnis son algo que se puede identificar. Un abrazo muy fuerte, amigo, gracias. Igualmente, hasta luego. Santi, no es la primera vez, ¿eh? Agradezco a Vicente Juan, que es un hombre muy, muy serio. La información concreta que nos ha dado es que Franco siguió atento una operación de llegada a la Luna por parte de los soviéticos que acabó en agua de borrajas, y sus restos, hombre, llegan a caer en una población y matan a alguien, claro, esas esferas. Ha pasado más veces, ¿verdad? Pues desde luego tenemos indicios de que en varias ocasiones personal del ejército estadounidense ha participado en operaciones de recuperación de objetos en nuestro país. Quizá la más célebre o la que más publicidad se le ha dado fue la del verano de 1996 en Barbate. Se montó un follón tremendo. Bueno, hubo interpelación parlamentaria por parte de un diputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, que tuvo conocimiento de que tropas estadounidenses habían estado acordonando una zona en Barbate, recuperando un objeto. Y desgraciadamente, para cuando hizo la interpelación parlamentaria todavía no se sabía. Luego se vieron que un aficionado había tomado incluso una serie de fotografías de toda la operación, con lo cual ya es que no se podía negar, ni se podía decir que eran rumores que habían ocurrido por la comarca, ni nada por el estilo, sino que ya había un documento gráfico al respecto. Y lo cierto es que en la comunidad de inteligencia siempre ha habido el rumor de un avión invisible, de un bombardero invisible norteamericano que se estrelló en algún momento sobre nuestro país y que fue recuperado muy discretamente. No hay tiempo para más, Santi, gracias por el informe rapidísimo. Signos rusos en esas esferas que cayeron sobre España. Franco al tanto de la operación, increíble. A la vuelta, después de las noticias, esa entrevista con una persona entrañable que cambió la historia de la tele en España. Y muchas más cosas, quedaos con nosotros.